empecemos nomás. Ya. Partiendo por feliz día a todos del medio ambiente, a todos y a todas. Gracias por unirse, gracias por interesarse y educarse respecto al medio ambiente. Yo creo que acá todos sabemos la importancia que tiene, que le debemos dar, y nuestro deber de todo lo que sabemos, también comunicarlo, educar también a la gente a nuestro alrededor, así que esperemos que lo disfruten. Es una actividad compartida, la idea también es que ustedes participen, si tienen comentarios, si tienen dudas, las pueden hacer. Son 3 secciones, voy a hablar yo, la Tita, la Mica, en ese orden, y al final de cada sección, si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta, ahí levantan la mano o escriben por el chat, para que entre todos conversemos y podamos responder la pregunta, ¿ya? Con confianza. La Tierra y la humanidad. Ya, en esta primera jornada vamos a hablar de nuestra madre Tierra, y cómo se formó, qué la compone y cómo llegó a ser lo que es ahora. Quizás les va a parecer un poco aburrido lo que voy a hablar al comienzo, porque es lo que se aleja más en tiempo. Estamos hablando de que la Tierra comenzó hace 4.500 millones de años atrás. Entonces no es simplemente que apareció la Tierra y es así de bonita como la vemos ahora. Entonces, ¿cómo comenzó la Tierra? La Tierra, luego de lo que se conoce como el Big Bang, dentro del sistema solar, tenía muchas particularidades que hacen que sea lo que es ahora. Entre esas, las vamos a nombrar todas y vamos a explicar cómo se fueron formando. Hay que considerar que todo esto se basa en lo que conocemos sobre el universo, que no sé, lo explicamos nosotros a través de la ciencia. Y de esto lo que quiero rescatar es que cada acción tiene su reacción y todo es en una cadena. Entonces, una acción lleva a la otra, y así va cambiando hasta transformarse en esa belleza que vemos. Ya, Tita, dale. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que dentro de esta aleatoriedad del universo, tuvimos suerte porque estamos en una posición geográfica dentro de nuestro sistema solar que nos permite tener las condiciones, por ejemplo, de una temperatura media de 15 grados. Eso permite el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Estamos a casi 150 millones de kilómetros del Sol y nos encontramos en la zona habitable junto con Venus y Marte. Bueno, es claro que mientras uno se va acercando, las temperaturas aumentan y mientras se va alejando, disminuye. Como dato, la distancia equivale a casi 35.000 chiles. O sea, es enorme. En cuanto a la distancia, sería eso lo relevante y lo importante para que nuestra Tierra se desarrolle. ¿Sí puedes seguir, Tita? Bueno, en cuanto a la composición de nuestra Tierra comenzó como una bola gigante, casi prácticamente como de fuego, y su núcleo tenía características que eran de una composición en particular y que se encontraba en movimiento, era líquido. Esto generó que se formara un campo magnético alrededor de este, y tiene, como ahí dice, que nos protege de los vientos solares y los rayos cósmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura dentro de la Tierra comenzó a disminuir ya que se desviaban estos rayos y los vientos solares. Pero la Tierra también estaba compuesta por ciertos elementos que permitieron que no se enfriara del todo, que este campo no fuera tan, ¿cómo puedo decirlo? Tan brígido. No fuera un escudo tan sólido, cosa de que igual entraba calor y se podía como medir la temperatura. Okay. Ya, siguiente, Tita. Ya. Al disminuir la temperatura y considerando la gravedad del planeta, la gravedad se da en todos los cuerpos dependiendo de su densidad. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar, por lo tanto su campo de gravedad es bastante alto, lo que causó que los elementos que estaban dentro de la Tierra se quedaran en la Tierra y refugiados por este campo magnético. Así es como se formó la atmósfera.
Esta atmósfera, obviamente, ha ido evolucionando con el tiempo. En el comienzo no era habitable, no se podía respirar, y estaba compuesta por materiales como el metano, amoníaco, y tenía también vapor de agua. El metano, por si no lo saben, es uno de los gases que tienen efecto invernadero, por lo tanto, provocó, o sea, ayudó a que la Tierra no se enfriara del todo. Entonces se reguló ahí su temperatura, no estaba ni muy caliente por el campo magnético, ni muy frío por el hecho de que tenía el metano en su atmósfera. Dale. Ya. Otra cosa relevante es que hay presencia de agua en nuestro hermoso planeta. Y hay presencia de agua en sus 3 estados, cosa que no pasa en ninguno de los planetas que se ha descubierto ni podido observar desde la Tierra. El agua sirve como regulador térmico y también tiene su historia dentro de la formación del planeta. Como ustedes saben, también hubo un periodo de la historia glacial, que todo esto sucedió cuando se empezó a condensar el agua, el vapor de agua que había en la atmósfera. La Tierra se formó una superficie como entera de agua y habían unas pequeñas islas que eran como las montañas más altas. Y con esto empezaron a surgir microorganismos, y entre ellos están las Cianobacterias. cianobacterias. Ciano. Las cianobacterias. Las cianobacterias tienen una particularidad de que estas generan oxígeno. Así que, Tita, si puedes continuar, por favor. Ya, entonces con la generación de oxígeno se empezó, que se quedaba tanto en los océanos como en el aire, en la atmósfera. Se empezó todo esto de regular el oxígeno junto con el metano y todos los elementos que ya existían en la atmósfera, a crear este nuevo equilibrio con los nuevos componentes que existen en nuestro planeta. El oxígeno no siempre estuvo como hasta ahora, que es un 21% de la atmósfera. Hubo un momento en el que era menos, en el que era más, y así fueron cambiando también la existencia de los seres vivos que habitaban el planeta. Todos sabemos que a medida que van cambiando las condiciones, los animales tratan de adaptarse, y si no es así, se extinguen. De eso vienen las grandes extinciones, como unas que se dieron por el enfriamiento de la Tierra, cuando el oxígeno se reaccionó con el metano. Y luego así se fue regulando entre las condiciones que existían entregadas por los seres vivos y por la naturaleza. Y también un factor importante que existe y que regula nuestro planeta, Tita, si puedes cambiar, es la Luna, que esta estabiliza la rotación de la Tierra. La Tierra, si ustedes no saben, está levemente inclinada en el norte hacia el Sol, y la Luna permite que este eje no se cambie de manera brusca, y con esto no cambie el clima también de manera brusca, y que nos veríamos fuertemente afectados en el caso de que esto pasara. Así como también tiene mucha influencia en las mareas, por el tema de los campos magnéticos que se generan, que llegan desde el Sol o de la Luna y que influyen en nuestra superficie. Así que estas son las principales, resumidas, compactadas, secciones que tuvo que pasar la Tierra para ser lo que es ahora. Esto pasó estamos hablando que después de 2.000 millones de años después de que se creó, recién hubo oxígeno como lo que conocemos ahora. Y aún así pasaron muchos años más, miles de millones de años, para que recién existieran los seres vivos que habitan en este momento, y nosotros los humanos, que llegamos, si comparamos la historia del mundo y el tiempo que hemos estado nosotros como humanos, es nada. Y aún así el impacto es mucho.
Eso. Pero no... Bacán, Cami. Muchas gracias. Pero sigan ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Dale. ¿Sigo nomás? Sí, pues. Ya, dale. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que podemos ver. Lo que podemos ver como más ya cercano a nuestros ecosistemas. Bueno, a partir de todo este hermoso equilibrio que existe a nivel planetario, existen también equilibrios a nivel continental y también en los mismos ecosistemas. Bueno, es un equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, porque todo el rato está cambiando y también es demasiado frágil. Entonces, bueno, aquí les presento los diferentes biomas que existen en la Tierra. Estos están regulados, se diferencian a partir de las precipitaciones y la temperatura, como podemos ver en este gráfico. Está la selva, la tundra, la Antártica, el desierto, los océanos, los humedales, y muchos otros tipos de ecosistemas más, muchos tipos de biomas que hacen posible la vida en sus diferentes formas. O sea que en todos estos paisajes existen diferentes tipos de biodiversidad que hacen posible la vida. Entonces, ¿cómo se relacionan estos biomas? Porque sí se relacionan, pero de una manera demasiado como gigante que no podemos ver y que todavía no ha sido descubierta al 100%, pero lo que pude encontrar es, que también lo vi en una serie que era One Strange Rock, es que a partir de las tormentas de arena que existen en el desierto del Sahara, se expanden más de 24 millones de toneladas de polvo por todo el mundo. Y luego a América del Sur llegan 50 millones de toneladas de polvo. Y estas actúan como abono porque son minerales, nutrientes para las plantas en la selva amazónica. Entonces vemos que aquí existe un ciclo gigantesco que hace posible la vida en la Tierra y como la conocemos. ¿Y por qué es tan importante la selva amazónica? La selva amazónica es el hogar de más del 80% de la biodiversidad terrestre y es el sustento de 1.600.000 personas y además que regula el clima y absorbe el CO2 que se emite naturalmente y el CO2 que emitimos nosotros con nuestras actividades. Entonces es muy importante saber que los continentes se relacionan todos entre sí. Bueno, y después haciendo un zoom a cada bioma o cada ecosistema, existe una red. Esta red trófica que les muestro acá es demasiado compleja. Antes se hablaba de una cadena trófica como eslabón por eslabón, pero en verdad después se descubrió que es una red, porque está todo demasiado interrelacionado. Aquí tenemos un pequeño mapa de cómo esto está relacionado. Podemos ver que están los productores primarios que reciben la energía del sol, que son todas las plantas, todo lo que existe en mayor cantidad que, bueno, los otros seres vivos, y que son clave para el traspaso de nutrientes y materia hacia los otros seres vivos, que, por ejemplo, son los consumidores primarios, secundarios y terciarios, que ahí podemos ver un grillo, un ratón y una águila, si no me equivoco. Y bueno, después ya todos se van comiendo entre sí, y si existe exceso de uno, al final se va a perder en mayor cantidad otro, entonces se produce un desequilibrio. Pero todo está tan hermosamente planificado que existe este equilibrio ecológico que les habla. También parte importante de este equilibrio son los descomponedores. Los descomponedores
son los que reciben todos los residuos de todos los seres vivos y lo devuelven a los productores primarios, como los hongos, los gusanos, y podemos ver la relación con las vermicomposteras, que al final es lo mismo que está pasando acá. Y aquí les muestro algunos ejemplos de diferentes dependencias de seres vivos. Por ejemplo, está el pez payaso con la anémona, este pajarito con el cocodrilo que se come los residuos de alimentos del cocodrilo, y así no se pudren en la boca de este animal. Están las rémoras, que son estos seres que se pegan al tiburón y así se pueden transportar. Están las micorrizas, que son la conexión entre los hongos y las otras plantas, que esto facilita el traspaso de los nutrientes. Y también están las abejas, que polinizan y se nutren de las flores, y que además ayudan en el proceso de polinización, que es la base para el crecimiento de los alimentos, que al final todo está relacionado con todo. Como que siento que estoy hablando sola porque estoy, como que cerré las pantallas y no estoy viendo a nadie. Pero No, dale, es súper interesante. ¿Cómo hablarle a la pantalla? Ya, bueno. Está entretenida la simbiosis. Ya, esa es la simbiosis. Ya, voy a seguir. Ya, bueno, entonces aquí vemos cómo el ser humano se ha creído tan bacán y tan superior a todo lo otro que estamos ya en la era del antropoceno. Entonces lo que debemos sentir y lo que debemos creer es que somos parte de un puzzle perfecto, que pertenecemos a un ecosistema y todos somos importantes para los otros, o sea, todo está interrelacionado. Entonces la pregunta al final es si pertenecemos realmente a este equilibrio, o ¿cómo podemos insertarnos a esta red trófica gigante sin dañar a otros seres? Y aquí podemos darnos cuenta que al final dependemos de la naturaleza. Necesitamos el agua, necesitamos el aire, necesitamos alimentos y la medicina, y la energía. Y también aquí les muestro estos servicios ecosistémicos, que es como un concepto que se le da a los servicios que nos da la naturaleza, que se monetizan para poder darle valor a nuestro sistema económico que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, la regulación del clima, la fotosíntesis, el ciclo de los nutrientes, la polinización, la regulación del agua, la purificación del agua, los tratamientos de los residuos, etc. Al final, son servicios que nadie más los provee, solo la naturaleza, y dependemos de esto. Entonces aquí les muestro un gráfico, ya les voy a explicar como más a grandes rasgos para que no se aburran tanto, pero este es uno de los más importantes, que es el ciclo del agua, que podemos ver acá al medio que el humano ha contribuido en este ciclo, pero no de muy buena manera. Existe un ciclo perfecto que sigue con los océanos, las lluvias, los glaciares, la nieve, todo, y nosotros hemos sacado agua de todos los lados que podemos, hemos cortado los ríos, hemos sacado agua subterránea, hemos hecho miles de cosas que han desequilibrado todo este proceso. Y lo mismo con el carbono, este es el ciclo del carbono, y podemos ver acá que nosotros extraemos el petróleo, el carbón, y lo usamos para diferentes industrias que después las liberamos. Entonces, eso también ha hecho un gran cambio en este ciclo tan importante para nuestra vida. Y acá mostramos también la relación entre las especies. Y bueno, la importancia entonces que tienen esta red trófica, la importancia de la biodiversidad, que es la diversidad de especies. Vamos a nombrar los océanos porque es la principal reserva de biodiversidad del planeta. ¿Y por qué es tan importante que exista biodiversidad? Porque primero nos da salud para el planeta, porque produce
produce el 50% del oxígeno que respiramos y absorbe el 26% de las emisiones humanas, o sea, antropogénicas. Y además, podemos ver que los asentamientos humanos siempre han estado cercanos al mar porque nos dan una fuente de alimento, o sea que contribuye al desarrollo sostenible, porque acá podemos ver que cumple 4 o más de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, erradica la pobreza, da seguridad alimentaria, trabajo decente y crecimiento económico, y producción y consumo responsable. Entonces podemos ver que el océano nos da todo esto y gracias a él podemos vivir de la forma que vivimos. ¿Y cómo lo relacionamos a nuestra contingencia? Gracias a la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, la deforestación, la degradación de los hábitats, la fragmentación, que al final lo único que hacen es desequilibrar todo nuestro ciclo, y como desequilibra esto, se pierden eslabones y hace que se eliminen estas barreras ecológicas que impiden que pasen estos virus y enfermedades infecciosas a los seres humanos. O sea que los animales hay muchas, creo que 1,7 millones de enfermedades que están ahí con los animales, y que los animales se han vuelto ya inmunes a algunas enfermedades, pero a partir de la pérdida de la biodiversidad se ha conllevado a diferentes enfermedades infecciosas que al final el humano todavía no sabe cómo tratar, como el coronavirus. Y muestro que el 75% de las enfermedades infecciosas son de origen animal, así que todo tiene que ver con todo. Entonces ahora vamos a hablar sobre la humanidad, si realmente pertenecemos a este equilibrio que les hablaba. Eso. Dale, Mica. Súper. Antes, no sé si alguien tiene una duda con respecto a lo que habló la Tita, un poco del corona, si alguien quiere opinar algo que decir, algo que aportar, algún dato que sepan. Sí, que el murciélago tiene el virus corona debido a un posible desequilibrio natural. ¿Lo quieres responder tú, Tita? Espérate, no leí. ¿Qué dice? Está en el chat. Entonces se podría decir que el murciélago tiene el virus corona debido a un... Sí, o sea, al final nos conectamos directamente con el virus porque las personas comían a los murciélagos. Pero no sé si eso está como comprobado, no cacho. O sea, pero, por lo que yo tengo entendido, como para responder un poco lo que dice la Connie, los murciélagos tienen este virus. Ellos lo portan, como decía, el 75% de las enfermedades infecciosas provienen de los animales. Los animales tienen esas enfermedades, como nosotros también tenemos otras enfermedades que los animales no tienen. Lo que pasa acá es que debido al desequilibrio, debido a este rompimiento de las barreras que habían, que eran como nuestras barreras sanitarias, por decirlo así, lo que frenaba, lo que nos tenía como impedimento de estos virus, bacterias, como le quieras decir, dependiendo de lo que sea, aquí es donde se comprueba que nosotros hemos roto esas barreras y cómo ha llegado el murciélago con sus virus pertinentes y lo ha traspasado al ser humano. Quizás había una barrera donde nunca se pensó en comer murciélago, quizás esa no era nuestra red trófica finalmente, pero la traspasamos igual. O sea, igual hubo gente que traspasó esta barrera y terminó comiendo todas estas infecciones que no son parte del humano, pero que sí son parte de otros animales. Entonces eso es lo que tenemos que ver, estas barreras que nosotros rompemos y que no debemos porque traen estas graves consecuencias. No sé si se logró entender un poquito, Connie. El murciélago lo tiene, el problema somos nosotros que rompemos barreras y lo consumimos, cuando no deberíamos. Es un poco eso. ¿Se entendió? ¿Sí? A veces que hablo un poco rápido. Súper, como buena chilena, hablo un poco rápido. Ya, súper, dale Tita. Vamos con tu parte. Y me vas diciendo si voy pasando la diapo. Dale nomás, avanza con la siguiente. Vamos a hablar un poquito, lo vamos a relacionar con nuestro día, que es el Día del Medio Ambiente. Como decía la Tita, realmente estamos dentro de este ciclo, de esta conexión. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los indígenas, sí, nosotros pertenecemos a este círculo, no una pirámide, ojo,
al círculo. ¿Y por qué lo digo? Porque los indígenas son de nuestra misma especie y ellos lo demuestran, pero ni siquiera al 100%, al 500%. Para los indígenas es fundamental el planeta, es fundamental la naturaleza, lo que nos aporta. O sea, nosotros somos algo que nacimos de ello y seguimos con nuestro ciclo. Cuando ya estamos muertos, volvemos a la tierra, renacemos, ocupamos sus recursos, vivimos, después morimos y seguimos este ciclo con la vida. Un poquito de los indígenas para que entendamos cuál es nuestra real conexión. Imagínense que hay 370 millones de indígenas, ocupan el 20% de la superficie terrestre y son más de 5.000 culturas. O sea, imagínense la biodiversidad cultural que esto abarca, la cantidad de información que ellos tienen acerca del planeta y que nosotros, por estar tan insertados en una sociedad tan urbanizada, tan tecnológica, que hemos perdido esa conexión. O sea, hay 370 millones de personas que sí están insertos en este ciclo con la naturaleza. Pero ¿qué pasa con nosotros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y más en este día finalmente del medio ambiente. Dale, Tita. Ahí sí, ya. Sociedad actual y sus efectos en los indígenas. Bueno, yo creo que acá se separan un poco las sociedades. Nosotros estamos urbanizados, estamos en otro estilo de vida, independiente de lo que pasa en la naturaleza. Y por otro lado, los indígenas que van a estar totalmente enlazados con ellas, como lo había dicho anteriormente. Pero el tema, ¿cuáles son nuestras actividades que están realmente frenando a toda esta gente que tiene la real conexión con nuestro planeta? Por ejemplo, las nuevas tecnologías. Pueden ser, por ejemplo, las semillas mejoradas, la fertilización, los ¿cómo se llaman? Plaguicidas, sí, creo que estoy bien. La introducción de nuevas especies como flora y fauna, también las grandes plantaciones, cómo llegan y talan todo. O sea, imagínense estar en su propia casa, tener su espacio, su comodidad, te lo sabes al derecho y al revés, conoces cada árbol, cada tierra, cada animal, y llega otro tipo de tu misma especie y te derrumba todo. O sea, derrumba tu espacio, tu hogar. Y finalmente te tienes que desplazar, pero seguir viviendo, seguir sobreviviendo. Entonces ese es el tema. Nosotros estamos generando destrucción de los ecosistemas, que es el hogar de los indígenas. Entonces realmente tenemos que cuestionarnos si nosotros somos parte de este ciclo. O sea, lo estamos haciendo súper mal. Tenemos gente que está dentro de este ciclo, 370 millones de personas, y nosotros le estamos destruyendo su hogar. Y lo primordial es que esta gente realmente sabe cómo manejar el planeta, y es lo que más necesitamos hoy en día. Hemos visto, tenemos tantos videos, tantas muestras de cómo el planeta está colapsando, pero tenemos otras personas que realmente no quieren esto, y de ellas nos tenemos que aferrar, tenemos que aprender. Ellos saben al derecho y al revés la tierra, cómo funciona la medicina, los animales, la flora. O sea, tienen una riqueza, un conocimiento tan profundo que, ahora viene la siguiente diapositiva, imagínense que ellos apoyaron a crear el desarrollo del ODS 13. Para los que no saben qué son los ODS, son Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esto es como un paréntesis, se creó en el Acuerdo de París en el 2015, en la COP 15, y son 17 objetivos que todos los países quieren lograr para un desarrollo sustentable. ¿Ya? Son 17 objetivos que abarcan desde frenar la hambruna, la pobreza, empezar con la equidad de género, cuidar el clima, puede ser acuático, terrestre, también generar alianzas, que es súper relevante. Pero imagínense que los indígenas, con todo lo que saben, aportaron a crear este objetivo. Porque nosotros acá en las ciudades, ¿qué sabemos realmente de la naturaleza? ¿Qué sabemos del manejo de la tierra? Nosotros no sabemos. Entonces es realmente impresionante cómo los indígenas, a pesar de la poca tecnología, la poca conexión que tienen con el mundo actual, igual hacen un mega aporte. Es un aporte importantísimo. Imagínense que vamos a relacionarlo un poco con el cambio climático, que obviamente está siendo culpa de nosotros que estamos en esta sociedad más tecnológica y más urbanizada. Ellos viven en los lugares donde hay mayor riesgo, todas las inundaciones, todo lo que se genera a nivel de atmósfera, de suelos, de agua, todo va hacia ellos porque están en los lugares donde hay más riesgo.
pero igual sobreviven. ¿Y cómo? Porque conocen su tierra, saben cómo manejar, ven, ellos saben sobre el cambio climático, lo saben, lo presienten, lo sienten, pero como lo saben, han podido sobrevivir, pero ¿quién dice hasta qué punto? ¿Hasta qué punto los vamos a tener en este limbo de decir, ¿a dónde voy? O sea, me están talando todo donde vivo, se me está inundando, tengo cambio climático y tengo toda esta información que realmente todo el mundo debería saber. Entonces, realmente la situación es compleja. Nosotros realmente, yo trabajando en esto, logré entender un poco más lo de los indígenas. Creo que nunca le había tomado la importancia, la relevancia que tienen ellos en el planeta. Realmente tenemos que escucharlos, tenemos que aprender de ellos, de lo que saben. Sería tan enriquecedor quizás alguna vez tener una charla con gente indígena y que nos enseñe un poco, porque estando siempre acá en los departamentos, en las casas, todo de cemento, con unos árboles que son, más encima pueden ser árboles traídos desde afuera, que ni siquiera son nativos, que están en la mitad de nuestras calles, creo que se pierde un poco esa esencia. Entonces, en este Día del Medio Ambiente los quiero realmente invitar a reflexionar y aprender un poco sobre los indígenas, intentar aprender lo máximo que podamos de ellos. Si tienen algún conocido o algo que los pueda vincular, háganlo, porque realmente no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que yo cuando voy a un lugar, por ejemplo el Mué, y estoy entre medio de las montañas, de todo este verde, es como que me llena el alma. Bueno, imagínense estas personas que trabajan con la naturaleza, que son parte de. Entonces en este Día del Medio Ambiente realmente los quiero invitar a reflexionar. Toda esta presentación es para hacer entender que nosotros somos parte de este ciclo, nos estamos alejando, pero aún estamos a tiempo de volver. Tenemos que volver y seguir un poco también los pasos de los indígenas. Y les quiero hacer una pregunta, a ver si me pueden contestar, en base de toda esta reflexión. ¿Ustedes podrían como cambiar rotundamente sus vidas y partir viviendo como los indígenas? Es como que yo llego, los tomo y los pongo, por ejemplo, a la mitad del Amazonas. ¿Ustedes lo podrían hacer? Así como pensándolo, lo pueden escribir en el chat. Yo creo que lo intentaría, pero moriría en el intento. ¿Y por qué? Porque no sé cosechar, no sé qué frutos, qué verduras se dan en la Amazonía, no sé si las cosas son venenosas, no son venenosas, dónde puedo caminar, qué bichos me hacen mal, no sé si... O sea, yo lo intentaría feliz, pero voy a durar, no sé, 2 días. Súper poco. Los demás, si quieren, escribir en el chat como escribió Pamela, que puso no, para ver cuánta gente se cree capaz que podría vivir como un indígena, porque todos nos hemos desarrollado, depende de la cantidad de cada uno. Yo estoy a punto de cumplir 21 años viviendo en esta sociedad y es difícil la pregunta. No creo. ¿Qué más opinan los demás? Somos 24 personas, a ver qué opinan. Hagamos una estadística a ver si podríamos lograr ser indígenas nuevamente. Sí, lo intentaría. Personalmente no creo poder. Quizás por costumbre me gusta estar en la naturaleza, pero no creo que se pueda. Yo feliz, pero habría que aprender muchísimo. Me gustaría bastante intentarlo. Sería bueno llegar todo. Yo sí podría y me gustaría. Me comería algo venenoso al día 2. Es complicado. Si alguien más quiere comentar, y vamos construyendo esta base de los comentarios. Sí, si quieren hablar, igual el micrófono. Les da un poco de plancha hablarlo, no hay problema. A mí me encanta hablar en público, por eso es como que me entusiasma hablar por eso. La idea de esto es igual que todos compartamos nuestras ideas, y si ustedes tienen alguna visión que nosotros todavía no vemos, o si nosotras tenemos una visión que ustedes todavía no ven, como todos conversar, porque igual tenemos que llegar a un punto, ya no podemos borrar todo lo que existe, todo lo que se ha generado y empezar de cero. Es muy difícil, pero ¿qué camino podemos tomar que converja entre las reales necesidades que tenemos ahora, por ejemplo, la medicina y todas esas cosas, y la conexión con la naturaleza que ha permanecido en los indígenas? Mira, tengo una idea. Para los que respondieron que sí, que lo intentarían,